Hola, me llamo Evan, tengo 27 años. Hace 3 meses era solo otro autónomo sin blanca intentando reunir a duras penas el dinero para el alquiler en un piso de mala muerte. Una noche de invierno, mi administradora llamó a mi puerta y dijo, «Me debes el alquiler». Y sin pensarlo, la miré y pregunté, «¿Hay otra forma de pagar?». El pasillo olía a limpiador cítrico y pude ver su alianza de boda reflejando la luz del techo mientras se quedaba inmóvil, porque lo que había entre nosotros había estado creciendo durante meses, y ambos sabíamos que el dinero nunca fue la verdadera deuda. Ella tenía 40, estaba casada, completamente prohibida, y era la mujer más hermosa de la que jamás había sido lo suficientemente estúpido como para enamorarme. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. La llamada llegó a las 21:42 de un martes. Estaba sentado frente a mi portátil, mirando una factura impagada que bien podría haber estado escrita en un idioma extranjero, de lo inútil que me resultaba. El radiador silbaba en la esquina como siempre hacía cuando los viejos cimientos del edificio se acomodaban para la noche. Sabía que era ella antes de abrir la puerta. Margot tenía una forma peculiar de llamar, firme, pero no agresiva, profesional, como todo en ella. Estaba en el pasillo sosteniendo un libro de contabilidad de cuero, su cabello oscuro recogido de esa forma impecable que la hacía parecer que dirigía consejos de administración en lugar de un edificio de 4 viviendas. Incluso casi a las 10 de la noche, se veía impecable. Abrigo de lana, guantes de cuero, su alianza reflejando la luz del techo. «Me debes el alquiler», dijo, con la misma calma que si preguntara por el tiempo. Se me encogió el estómago. La factura que había estado mirando se suponía que cubría este mes. Mi cliente había prometido el pago hacía 2 semanas, luego hace una semana, luego nada. «Lo sé», dije, «el pago está en camino. Mi cliente solo que...». Inclinó ligeramente la cabeza, esperando. «¿Hay otra forma de pagar?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Sus cejas se levantaron apenas una fracción y sentí un rubor subir por mi cuello. Quiero decir, con horas de trabajo, cosas de manitas, se me dan bien las tareas manuales. Madre mía, qué mal sonó eso. Parpadeó una vez, 2 veces. Algo cambió en su expresión, pero desapareció antes de que pudiera descifrarlo. «Hay tareas en el edificio que necesitan hacerse», dijo después de una pausa. «Podríamos arreglar algo formal». Asentí demasiado rápido. «Sí, formal, absolutamente». Metió la mano en el abrigo y sacó un papel doblado. «Opciones de plan de pago. Échales un vistazo». Lo colocó sobre la pequeña mesa junto a mi puerta. Sus dedos apenas rozaron la superficie. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. El pasillo olía al limpiador cítrico que ella usaba en las zonas comunes. «Gracias», dije. Ella asintió y se giró hacia las escaleras. Observé su sombra deslizarse por la escalera. Escuché sus tacones sobre la vieja madera hasta que el sonido se desvaneció. Luego, cerré la puerta y me apoyé en ella. El papel reposaba sobre mi mesa como la prueba de algo que no sabía nombrar. A las 7:15 de la mañana siguiente, volví a mi portátil, redactando otro correo electrónico al cliente que había desaparecido del mapa. 3 meses de trabajo de edición, 1.200 euros, desvanecidos en el agujero negro donde desaparecen los negocios cuando deciden que los autónomos no importan. Calculé lo que podía vender. Quizás mi guitarra, la cámara que había comprado cuando pensé que podría hacer algo con la fotografía. No cubriría todo, pero mostraría buena voluntad. Me negué a llamar a Lena. Ya me había ofrecido dinero 2 veces y las 2 veces la había rechazado. Orgullo, quizás. O simplemente la certeza de que deber dinero a amigos era diferente a deberlo a los propietarios. Los amigos recordaban. En el patio vi a Margot a través de mi ventana.
estaba regando los maceteros a pesar de que apenas estábamos por encima del punto de congelación, con guantes de jardinería y moviéndose con esa precisión cuidadosa que aplicaba a todo. Cuando levantó la vista y me vio observando, intercambiamos uno de esos breves asentimientos que los vecinos se dedican, educado, distante, pero capté algo más en ello, una pregunta, quizás. Más tarde, esa mañana, me encontré de pie frente al tablón de anuncios del edificio, leyendo la nota manuscrita que había puesto. Se necesitan reparaciones de luminarias, bisagras de los buzones, consultar con la gestora del edificio. La rodeé con el bolígrafo atado con una cuerda. Mi letra se veía temblorosa, como si estuviera firmando algo más importante que una orden de trabajo. A las 11:40 volvió a llamar a la puerta. Esta vez estaba listo. ¿Café? Preguntó cuando abrí la puerta. Su cocina era exactamente lo que esperaba. Líneas limpias, todo en su sitio, el ligero olor a ese limpiador cítrico mezclado con algo más cálido. Café y quizás vainilla. Sirvió 2 tazas y puso una delante de mí. No ofreció nata ni azúcar, solo café, solo en tazas de cerámica azul que probablemente costaban más que mi presupuesto mensual de la compra. El plan de pago, dijo, sentándose frente a mí en la pequeña mesa. 2 opciones, un plazo extendido con intereses o intercambio por trabajo a 15 euros la hora. Miré los números que había escrito con letra pulcra. Las cuentas eran justas, más que justas. No quiero caridad, dije. No es caridad, es un negocio. Entonces, ¿por qué no mencionaste el intercambio por trabajo cuando llamaste anoche? Hizo una pausa con la taza a medio camino de sus labios. No lo había considerado entonces. Pero después sí. Después sí. Algo flotaba en el aire entre nosotros. Podía oír el edificio asentarse a nuestro alrededor, las tuberías chirriando, la televisión de alguien murmurando a través de las paredes. Llevaremos un registro, dijo, una libreta compartida en la lavandería. Tú anotas las horas, yo verifico y firmo. Asentí. ¿Qué tipo de trabajo? Mantenimiento, reparaciones, cosas que Colin se detuvo, cosas que necesitan atención. Colin, su marido, al que había visto quizás 3 veces en los 6 meses que llevaba viviendo aquí. Siempre de traje, siempre con un maletín, siempre con la expresión de estar pensando ya en el próximo vuelo que tenía que coger. De acuerdo, dije. ¿Cuándo empiezo? Hoy, si quieres. Las bisagras de los buzones están sueltas. La señora Dalrymple lo mencionó. La señora Dalrymple, la anciana del piso de arriba que parecía saberlo todo de todos, antes incluso que ellos mismos, más dulce que la miel y el doble de perspicaz. Margot sacó una pequeña libreta de un cajón de la cocina, tapa negra lisa, páginas rayadas, la abrió por la primera página y escribió Registro de mantenimiento del edificio, E. Carter en la parte superior. Tus iniciales aquí, dijo, deslizándomela. Firmé mi nombre, E. Carter. Las letras parecían más pequeñas de lo habitual, como si intentaran esconderse. Bien, dijo. Cerró la libreta y me miró directamente por primera vez desde que me había sentado. Esto se mantiene profesional. Por supuesto. Lo digo en serio. La forma en que lo dijo me hizo pensar que se lo estaba recordando a sí misma, tanto como me estaba advirtiendo a mí. A la 1:10 de esa tarde, estaba devolviendo el destornillador a Noah cuando me crucé con Margot en la escalera. Noah Reed era el manitas oficioso del edificio, un tipo tranquilo de unos 30 años que parecía saber exactamente qué tablas crujían y qué grifos goteaban sin que se lo dijeran. Hola, le dije a Margot, sintiéndome de repente incómodo. Sobre anoche, cuando dije de otra manera, me refería a trabajo, solo para que quede claro. Ella se detuvo en el escalón debajo de mí, lo que nos puso casi a la altura de los ojos, tan cerca
pude ver pequeñas líneas en el rabillo de sus ojos, de las que salen de entrecerrar los ojos bajo el sol o sonreír más de lo que dejaba ver. Sé a qué te referías, dijo, pero sus mejillas se habían sonrojado, y me pregunté si estaba pensando en el mismo momento que yo. Esa pausa, después de que lo dije, la forma en que el aire había cambiado entre nosotros. Bien, dije, bien, solo quería ser claro, muy claro, asintió ella. Nos quedamos allí un instante más, ambos fingiendo que la conversación había terminado. Luego, continuó subiendo las escaleras y la observé irse, notando la forma en que lanzó una mirada atrás antes de desaparecer tras el rellano. Los buzones estaban dispuestos en una fila ordenada junto a la puerta principal, cada uno con una pequeña placa con el nombre y una cerradura que había conocido tiempos mejores. A las 4:30 estaba reemplazando los tornillos de la bisagra de la señora Dalrymple cuando Margot apareció con la llave de su buzón. ¿Cómo va?, preguntó. Casi listo. Los tornillos estaban pasados de rosca, pero Noah tenía repuestos. Ella asintió y abrió su buzón. Facturas, en su mayoría, y lo que parecía un extracto de tarjeta de crédito. Los metió en el bolsillo de su abrigo sin mirarlos. Vi la nota de la factura, dije, sobre el recargo por retraso del mes pasado. Su mano se detuvo en la ranura del buzón. Lo condonaste, continué. No me lo dijiste. Cerró su buzón y se giró para mirarme. Parecías agotado. No fue... no fue caridad. ¿Qué fue entonces? Ella lo consideró. Práctico. Desahuciar inquilinos es caro. Pero esa no era toda la verdad, y ambos lo sabíamos. La había visto observándome esas últimas semanas, la forma en que se quedaba un momento en el pasillo cuando llegaba a casa con aspecto de derrota, la forma en que le preguntó a Noah por mi agua caliente cuando yo no me había quejado de que estuviera fría. Gracias, dije. Ella asintió y se dirigió a las escaleras. Al pasar, capté un rastro de su perfume, algo sutil y caro que me hacía pensar en ropa limpia y mañanas de domingo. No fue hasta que se fue que me di cuenta de que había estado mirando su alianza de boda mientras hablaba. A las 6:05 de esa tarde, bajaba de mi apartamento cuando Margot apareció en lo alto de las escaleras, llaves en mano. Ella comenzó a bajar justo cuando yo empezaba a subir, y nos encontramos en medio del estrecho rellano. Disculpa, dijo, dando un paso a la derecha. Perdón, dije, dando un paso en la misma dirección. Ambos reímos torpemente e intentamos de nuevo. Mismo resultado. Aquí, dije pegándome a la barandilla. Al pasar, sus llaves se le resbalaron de los dedos y cayeron al suelo con un ligero tintineo. Ambos nos agachamos a recogerlas al mismo tiempo, y nuestras yemas se rozaron al alcanzar el mismo llavero. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Su mano estaba tibia y volví a oler ese perfume sutil. Cuando levanté la vista, ella me observaba con una expresión que no pude descifrar. Gracias, dijo en voz baja, tomando las llaves. Evan, dije, y luego me sentí estúpido al instante. Ella sabía mi nombre. Estaba en el contrato de alquiler, en el buzón, en el registro de mantenimiento. Margot, respondió ella, y de alguna manera escucharla decirlo lo hizo todo más real. Nos quedamos allí, en el rellano, más tiempo del necesario, ninguno de los dos moviéndose hacia nuestras respectivas direcciones. El edificio estaba en silencio a nuestro alrededor, excepto por el zumbido distante de la televisión de alguien y el silbido constante de los viejos radiadores. Debería, dijo, señalando las escaleras. Sí, yo también. Pero todavía no nos movimos. Finalmente, dio un paso hacia abajo, y el hechizo, o lo que fuera, se rompió. Continué subiendo a mi apartamento, y pasé la siguiente hora reemplazando una bombilla de poca luz en el pasillo, escribiendo 1.0H, bombilla, rellano, en el registro de mantenimiento con una letra más firme de lo que me sentía.
Casi dibujé una pequeña carita sonriente junto a la entrada. Me contuve y la taché. El domingo por la mañana amaneció gris y frío, pero la señora Dalrymple estaba en el patio de todos modos, recortando los tallos secos de los maceteros y tarareando algo que sonaba a himno. Llevaba un grueso abrigo de lana y guantes de jardinería, moviéndose con la cuidadosa deliberación de alguien que llevaba cuidando cosas más tiempo del que la mayoría de la gente llevaba viva. Estaba mirando desde mi ventana cuando Margot se unió a ella, llevando tijeras de podar y con esa misma expresión decidida que aplicaba a todo. Horarios extraños últimamente. Oí decir a la señora Dalrymple mientras pasaba por el patio de camino a la tienda de la esquina. Su voz tenía ese tono particular que las vecinas mayores perfeccionaban, dulcemente inocente, pero con un filo sutil. La risa de Margot sonó forzada, solo ocupada con el mantenimiento del edificio. Oh, claro, ese joven parece muy manitas. Reduje el paso, fingiendo revisar mi teléfono. Evan ha sido de mucha ayuda con las reparaciones, dijo Margot con cautela. Un chico tan agradable, callado, respetuoso, no como algunos jóvenes de hoy en día. El elogio de la señora Dalrymple debería haberme hecho sentir bien. En cambio, me apretó el estómago. Había algo en la forma en que lo dijo, como si quisiera dejar algo claro que iba más allá de la simple observación. ¿Te gustaría ayudar a elegir los bulbos de primavera?, preguntó Margot, cambiando claramente de tema. Estaba pensando en tulipanes para los maceteros delanteros. La señora Dalrymple juntó sus manos enguantadas. Oh, eso sería precioso. Aunque quizás algunos narcisos también. Salen antes, nos dan algo alegre mientras esperamos el calor. Crucé la mirada con Margot al pasar, y algo pasó entre nosotros. Una comprensión compartida de que los vecinos lo notan todo, recuerdan más de lo que deberían, y tienen formas de convertir una conversación inocente en algo que se siente como una suave advertencia. Cuando regresé de la tienda 20 minutos después, seguían discutiendo sobre flores, pero sentí como la atención de la señora Dalrymple se desplazaba hacia mí mientras subía los escalones de la entrada. Esa tarde le envié un mensaje a Lena con una cuidadosa actualización sobre proyectos de mantenimiento del edificio, que no mencionaba el nombre de Margot ni una sola vez. Su respuesta llegó inmediatamente. Cuidado. Solo una palabra, pero que cargaba el peso de la amistad y la intuición que da a conocer a alguien demasiado bien. A las 19:20 oí el familiar tintineo metálico de algo deslizándose por la ranura del buzón. Cuando revisé, había un pequeño sobre blanco con mi nombre escrito con la cuidada letra de Margot. Dentro había una tarjeta de compra prepago y una nota. No estés solo con esto. Me quedé mirando la tarjeta durante mucho tiempo. 50 euros. Suficiente para una semana de compra de verdad en lugar de los fideos instantáneos y bocadillos de crema de cacahuete que había estado rotando. Debería haber sentido alivio. En cambio, se sintió como cruzar una línea. Mi orgullo quería que subiera corriendo las escaleras y se la devolviera inmediatamente, pero mi estómago vacío y la factura impagada sobre mi escritorio argumentaban lo contrario. Me senté a la mesa de mi cocina, dando vueltas a la tarjeta en mis manos, leyendo la nota de nuevo. No estés solo con esto. No, no seas orgulloso. No, todo el mundo necesita ayuda. Solo un simple reconocimiento de que estar sin Blanca era su propia forma de aislamiento, y ella ofrecía interrumpirlo. Saqué un bolígrafo y escribí, gracias, devuelto, en la parte trasera de su nota. Luego deslicé tanto la tarjeta como la nota de nuevo en el sobre, lo sellé y caminé hasta su puerta. Me quedé allí un largo momento antes de deslizarlo por debajo de su puerta. Luego, por razones que no pude explicar, apoyé la frente en la madera y cerré los ojos. A través de la puerta, pude escuchar el sonido tenue de música, algo clásico, triste y hermoso.
Se me ocurrió que nunca me había preguntado qué hacía ella con sus tardes cuando Colin viajaba. Ahora conocía al menos parte de ello. Volví a mi apartamento y me hice otro bocadillo de crema de cacahuete para cenar, pero de alguna manera sabía menos a derrota de lo habitual. A la mañana siguiente me encontré en el pasillo de bombillas de la ferretería con Margot, ambos entrecerrando los ojos ante los paquetes y debatiendo las ventajas de las bombillas de luz cálida frente a las de luz fría. Las cálidas hacen que todo se vea amarillo, dijo, dando la vuelta a un paquete para leer las especificaciones. Pero las de luz fría son demasiado intensas para los pasillos, repliqué, como estar en la consulta de un médico. Ella sonrió ante eso, no la sonrisa educada de vecina a la que estaba acostumbrado, sino algo más auténtico. Tienes razón, blanco cálido será. Mientras caminábamos hacia la caja, mencionó un viejo tocadiscos que su madre había tenido en la cocina. Solía poner a Nat King Cole mientras cocinaba. Decía que la música hacía que todo supiera mejor. Mi abuela era igual, dije, solo que lo suyo era Motown. Bailaba por la cocina con una cuchara de madera, cantando en ella como si fuera un micrófono. Eso suena precioso. Lo era, incluso cuando preparaba hígado encebollado, que era básicamente un maltrato infantil disfrazado de cena. Margot rió, y el sonido hizo algo en el espacio entre nosotros. Lo hizo más cálido, de alguna manera. De vuelta en el edificio, Noah estaba cambiando una arandela en los escalones de la entrada y levantó una ceja al vernos acercarnos con nuestras bolsas de la ferretería. Mañana productiva, dijo con suavidad. Solo material de mantenimiento, respondió Margot, pero capté una ligera tensión en su voz. Esa tarde, registré el recibo y las horas en nuestra libreta compartida, escribiendo 2,5 Os, material, instalación en cuidadosas letras mayúsculas. Cuando cerré la libreta, noté que Margot había añadido una pequeña marca de verificación junto a mis entradas anteriores, profesional, eficiente, pero, de alguna manera, se sentía como algo más que eso también. El martes a las 12:35, Margot volvió a llamar a mi puerta. ¿Tienes hambre?, preguntó. Esta vez, su cocina olía a eneldo y pimienta negra. El vapor subía de una olla en la estufa que parecía haber estado hirviendo a fuego lento durante horas. Sirvió sopa en 2 cuencos y los puso sobre la mesa con un plato de galletas saladas. La receta de mi madre, dijo, remangándose el jersey. Afirmaba que podía curar desde un desengaño hasta una neumonía. Tomé una cucharada. Estaba perfecta, rica y reconfortante, con suficiente pimienta para que se me humedecieran un poco los ojos. Puede que tuviera razón, dije. Margot sonrió y se acomodó en la silla frente a mí, tan cerca, con las mangas subidas y el cabello escapándose de su habitual peinado pulcro. Parecía más joven, más real. Ella solía decir que las recetas no eran solo sobre comida, continuó, eran sobre la esperanza, las guardas para la gente que amas, los que esperas que vuelvan a casa. ¿Es por eso que todavía la haces? Algo cambió en su expresión. A veces, comimos en un silencio cómodo durante un rato, del tipo que se sentía natural en lugar de incómodo. A través de la ventana pude ver cómo empezaba a nevar, cubriendo el patio de blanco. Háblame de tu trabajo de edición, dijo finalmente, y así lo hice. Le hablé de los clientes que pagaban a tiempo y los que no, de los manuscritos que me hacían leer toda la noche y los que parecían escritos por algoritmos. Le hablé del ensayo en el que llevaba meses trabajando, tratando de capturar algo sobre la forma en que las ciudades cambiaban a la gente, cómo te hacían anónimo y conectado a la vez. Escuchó con el tipo de atención que parecía rara, no solo esperando su turno para hablar, sino realmente escuchando lo que decía. Cuando volví a coger la cuchara, ella me observaba las manos moverse. Algo en la forma en que las miraba
hizo que el aire se hiciera más denso. Entonces, su teléfono se iluminó en la encimera, el nombre Colin apareciendo en letras mayúsculas. El hechizo se rompió inmediatamente. Se levantó y caminó hacia el teléfono, su voz cambiando a algo que nunca antes le había oído, distante y cautelosa. Hola, cariño. Sí, la inspección del edificio fue bien. No, nada urgente. Me concentré en mi sopa, pero pude sentir cómo la temperatura de la habitación caía con cada respuesta. Cuando la llamada terminó, estábamos demasiado lejos el uno del otro para que la conversación tendiera un puente, y el vapor de nuestros cuencos parecía más barreras que calidez. Gracias por el almuerzo, dije, dejando la cuchara. De nada. Me fui sin terminar la sopa, y ninguno de los dos mencionó el ensayo del que le había hablado. Pero mientras caminaba hacia mi apartamento, me pregunté si ella todavía podía sentir el picor de la pimienta en la lengua como yo. A las 17:50 de esa tarde, encontré a Margot en el patio mientras los últimos rayos de luz se desvanecían. Había dejado de nevar, dejando todo con un aspecto limpio y silencioso. Me acerqué a ella y le extendí el sobre sellado con la tarjeta de compra. Quiero ganarme esto, dije. Ella miró el sobre durante un largo momento antes de tomarlo. Nuestros dedos no se tocaron esta vez, pero sentí el peso de su atención como algo físico. Ya lo has hecho, dijo en voz baja. ¿Cómo? Al devolverlo. Algo pasó entre nosotros entonces que se sentía más grande que el dinero, o el mantenimiento del edificio, o incluso la sopa que habíamos compartido. Se sintió como el reconocimiento de algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Cerró los dedos alrededor del sobre y por un instante sus ojos se quedaron fijos en los míos más tiempo del debido. Gracias, dijo. Asentí y me giré para irme, pero su voz me detuvo. Evan, miré hacia atrás. El ensayo que mencionaste, sobre cómo las ciudades cambian a la gente, me gustaría leerlo alguna vez. Las palabras flotaron en el aire frío entre nosotros como una promesa que ninguno de los dos comprendía aún. Lo pensaré, dije, pero ambos sabíamos que estaba mintiendo. Ya estaba planeando imprimirlo esa misma noche. A las 20:10 de esa misma noche, estaba en la lavandería doblando ropa cuando Margot apareció en el umbral. Las máquinas zumbaban a nuestro alrededor, creando una especie de ruido blanco que hacía que el pequeño espacio se sintiera separado del resto del edificio. Tengo que confesarte algo, dijo sin moverse del umbral. Levanté la vista de la camisa que estaba doblando. Sí, entró y cerró la puerta tras de sí. En el aire cálido y con aroma a detergente parecía casi frágil. Tu ensayo, el de cómo las ciudades cambian a la gente. Esperé. Ya lo leí. Mis manos se detuvieron en la colada. ¿Cómo? Lo enviaste a esa revista digital el mes pasado, la que publica colaboraciones para recibir comentarios de la comunidad antes de tomar decisiones. Sentí un rubor subirme por el cuello. El ensayo era personal, quizás demasiado personal. Había escrito sobre la soledad y la conexión, sobre cómo podías conocer los horarios de tus vecinos sin saber sus nombres, sobre cómo a veces los extraños podían importar más que la propia familia. Lo he tenido en mi teléfono durante 3 semanas, continuó. Cuando no puedo dormir, yo lo leo. La confesión quedó flotando entre nosotros como algo frágil y peligroso. Hay una frase, dijo, su voz apenas un susurro. Algunas personas coleccionan momentos como otras coleccionan sellos, con cuidado, esperando que algún día la acumulación sume algo que se parezca a una vida. Se la había memorizado, palabra por palabra. Margot, conozco esa sensación, dijo. La conozco tan bien que duele. Nos quedamos allí, en el calor húmedo, rodeados por el olor a suavizante y el rítmico traqueteo de la ropa de otra persona en la secadora. La luz fluorescente de arriba zumbaba suavemente, bañando todo en una blancura cruda que, de alguna manera,
Hacía el momento más íntimo, no menos. No debería haberte dicho eso, dijo, pero no parecía arrepentida, parecía aliviada. Me alegro de que lo hayas hecho. Compartimos una larga mirada que ninguno de los dos pudo mantener. Cuando finalmente desvió la vista, noté que le temblaban ligeramente las manos. Debo irme, dijo, pero no se movió, y yo tampoco. A la noche siguiente, a las 21:00, llamé a su puerta. Me había pasado todo el día pensando en lo que había dicho en el lavadero, en la frase que se había memorizado, en cómo su voz había cambiado cuando había admitido leer mi trabajo en la oscuridad. Cuando abrió la puerta, pareció sorprendida. No una sorpresa desagradable, sino cautelosa. Hola, dije. Hola. El pasillo olía a su limpiador cítrico, y pude oír sus llaves tintineando en el cuenco de cerámica que guardaba junto a la puerta. Quería darte las gracias, dije, por devolverme la tarjeta de la compra, por entender por qué la necesitaba. Asintió. Claro. Y quería decirte sobre el ensayo. El hecho de que lo hayas estado leyendo significa más para mí que cualquier aceptación de una revista. Algo cambió en su expresión. Se acercó al marco de la puerta, lo suficiente como para que volviera a percibir ese sutil perfume. Evan, sé que esto es complicado, dije. Sé que estás casada. Sé que hay límites que no deberíamos cruzar. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque algunas cosas importan más que los límites. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, más ciertas de lo que pretendía, más sinceras de lo que era seguro. Me miró fijamente durante un largo momento, sus ojos buscando en mi rostro algo que esperaba que encontrara. Esto es un error, dijo suavemente. Probablemente. Alargó la mano y me tocó la mejilla, apenas un susurro de contacto que me cortó la respiración. Debemos tener cuidado, dijo. Debemos, pero ninguno de los dos dio un paso atrás. Cuando se inclinó hacia mí, se sintió inevitable, como la gravedad o el cambio de estaciones o cualquier otra fuerza natural contra la que no se podía discutir ni detener. El beso fue suave, breve, apenas más que una pregunta formulada con los labios en lugar de con palabras. Sabía a té y a algo dulce que no supe nombrar. Entonces, unos pasos resonaron desde la escalera de arriba, y nos separamos, tan rápido que fue como despertar de un sueño. La puerta entre nosotros permaneció abierta, intacta, pero todo había cambiado. Buenas noches, Evan, dijo, su voz más firme que sus manos. Buenas noches. Caminé hacia mi apartamento con piernas inestables, los labios aún hormigueando con el recuerdo de los suyos. A la mañana siguiente, a las 9:20, doña Dalrymple me interceptó en el patio mientras me dirigía a la tienda de la esquina. Buenos días, querido, dijo, su voz con esa particular alegría que las mujeres mayores perfeccionaban cuando buscaban información. ¿Están Margot y tú planeando la siembra de primavera juntos? Me reí, tratando de sonar casual, solo ayudando con el mantenimiento del edificio. Oh, qué bonito. Trabaja tan duro, esa muchacha, siempre cuidando de los demás. Había algo con doble intención en su forma de decirlo, como si estuviera haciendo una observación que iba más allá de la jardinería. Es muy minuciosa, dije con cuidado. Sí, lo es. Y considerada. ¿Sabías que ella misma reemplaza las bombillas en las zonas comunes? La mayoría de los propietarios contratarían a alguien para eso. No lo sabía, pero eso explicaba por qué los pasillos siempre se sentían más cálidos de lo que deberían. Es buena en su trabajo, dije. Doña Dalrymple sonrió, pero sus ojos permanecieron agudos. Prepararé una lista de bulbos para primavera. Quizás podrían revisarla ambos. Sonó bastante inocente, pero entendí el doble sentido. Estaba observando.
No con malicia, sino con el tipo de atención que venía de décadas de vivir en espacios pequeños, donde los asuntos de todos tarde o temprano se convertían en los asuntos de todos. Esa tarde le envié un mensaje a Lena con una actualización cuidadosamente neutral sobre proyectos vecinales y mantenimiento del edificio. Su respuesta fue inmediata. Cuidado, Evan. Sea lo que sea esto, ten cuidado. Así, sin más, lo supo, sin detalles ni explicaciones, entendió que algo se había movido en el delicado equilibrio de mi vida. El final llegó a las 18:30, 2 días después. Estaba en la zona de buzones, apretando la última bisagra que le había estado dando problemas a la señora Chen cuando oí pasos en las escaleras de la entrada, pasos masculinos, más pesados de lo normal, moviéndose con el tipo de propósito que sugería irritación. Levanté la vista y vi a Colin Hale abriéndose paso por la puerta principal, su caro abrigo espolvoreado de nieve y su mandíbula tensa de una manera que me revolvió el estómago. Me saludó con un brusco asentimiento al pasar, sus ojos registrando la caja de herramientas a mis pies y la chaqueta que había dejado sobre la barandilla mientras trabajaba. Trabajando tarde, dijo. No era una pregunta. Solo terminando, respondí, tratando de sonar casual. Se detuvo al pie de las escaleras con la mano en la barandilla. Aprecio que ayudes a Margot con el edificio. A veces se carga con demasiadas cosas. Había algo en su tono que hacía que las palabras sonaran menos como gratitud y más como una advertencia. Encantado de ayudar, dije. Asintió de nuevo y subió las escaleras, tomándolas de dos en dos. 10 minutos después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que había memorizado pero nunca guardado. No más. Lo siento. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se emborronaron, leyendo el mensaje una y otra vez como si las palabras pudieran cambiar si las miraba el tiempo suficiente. Luego recogí mis herramientas, agarré mi chaqueta de la barandilla y me fui a casa. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en una cuidadosa danza de evasión. Programé mis visitas al supermercado para momentos en que sabía que ella estaría fuera. Usé las escaleras traseras en lugar de las principales. Pagué el alquiler deslizando dinero en efectivo por debajo de su puerta con una nota que decía solo alquiler de marzo, pause, gastos. Pero no podía dejar de escribir. Cada noche me sentaba frente a mi portátil y trabajaba en el ensayo sobre las ciudades y la soledad, escuchando su voz en mi cabeza como una conciencia editorial. Reescribí el final 17 veces, tratando de capturar algo sobre cómo los extraños podían salvarte sin querer, sobre la diferencia entre estar solo y sentirse solo. Lena llamó 2 veces. Dejé que ambas llamadas fueran al buzón de voz. Suenas fatal, decía su primer mensaje. Llámame. El segundo fue más suave. Pase lo que pase, no tiene por qué ser el fin del mundo, pero tienes que hablar con alguien, Eve, incluso si no soy yo. Casi la llamo, casi. En cambio, seguí editando, seguí reescribiendo, seguí intentando encontrar palabras para la sensación de llevar la voz de otra persona en tu cabeza cuando ya no se te permitía hablar con ella. A la 1:40 de la tarde de un jueves, finalmente respondí a la llamada de Elena. Dios mío, Evan, estaba a punto de ir en coche y ver si tenías pulso. Estoy bien. Tonterías. Suenas como si te hubiera atropellado un camión. ¿Qué pasó? Así que le conté. No todo, pero lo suficiente. Sobre la situación del alquiler y el intercambio de trabajo y la forma en que Margot me había mirado cuando había admitido leer mi ensayo en la oscuridad. Besaste a tu administradora, dijo Lena cuando terminé. Una vez, apenas. A tu administradora casada. Sé cómo suena. Suena como si estuvieras enamorado de alguien a quien no puedes tener. Las palabras golpearon como un puñetazo, sobre todo porque eran verdad. Ella lo terminó, dije. Se acabó. ¿Se acabó? Porque suenas como un hombre que está esperando algo.
No estoy esperando nada. Evan. Su voz era suave ahora, como hablaba con los animales asustadizos en el refugio donde hacía voluntariado. ¿Qué crees que le debes? Nada, no le debo nada. Eso no es lo que pregunté. Me quedé con eso por un largo momento, viendo la nieve caer por mi ventana en el mismo patio donde Margot había estado hablando con doña Dalrymple sobre los bulbos de primavera. Honestidad, dije finalmente. ¿Sobre qué? Sobre el hecho de que entiendo por qué lo terminó. Sobre el hecho de que no quiero que elija entre su vida y lo que fuera esto, sobre el hecho de que preferiría ser su vecino que a veces arregla buzones que nada en absoluto. Lena estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Eso es lo más maduro que te he oído decir en mi vida, dijo finalmente. Gracias, supongo. Lo digo en serio. La mayoría de los tíos estarían cabreados o destrozados o intentando convencerla de que dejara a su marido. Esto no es una película, Lena. Ella no va a tirar su vida por alguien que apenas conoce. Pero desearías que lo hiciera. Cerré los ojos. Sí, desearía que lo hiciera. La gotera en el techo comenzó a las 19:55 de un lluvioso viernes por la noche. Un goteo lento, un plim, 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 que empezó como ruido de fondo y poco a poco se hizo imposible de ignorar. Puse una olla debajo y envié un mensaje al grupo de la comunidad. Gotera en el techo del 2B, empeora. Noah respondió de inmediato. Mañana por la mañana reviso el acceso al tejado. Margot se mantuvo en silencio, pero 20 minutos después llamaron suavemente a mi puerta. Cuando abrí, ella estaba en el pasillo con una olla más grande y una toalla. Para la gotera, dijo sin mirarme a los ojos. Gracias. Cambiamos los recipientes en un silencio incómodo, el sonido del agua golpeando el metal llenando el espacio entre nosotros. Estaba lo suficientemente cerca como para oler su champú, algo limpio y sencillo que me hizo querer cerrar los ojos y respirar más hondo. El techador no puede venir hasta el lunes, dijo, enderezándose. Esto debería aguantar hasta entonces. De acuerdo. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo en la puerta. ¿Cómo va el ensayo? ¿El de las ciudades? La pregunta me pilló desprevenido. Mejor, creo, asintió, todavía sin mirarme directamente. Bien, eso es bueno. Después de que se fue, me senté a escuchar el ping, ping, ping del agua golpeando el fondo de la olla y me pregunté si así sería el resto de nuestra relación. Conversaciones necesarias sobre goteras y bombillas, intercambios cuidadosamente neutrales que pretendían que el resto nunca había sucedido. La idea me produjo un dolor en el pecho que no había esperado. A la mañana siguiente, llegó un paquete a mi buzón por error. Estaba dirigido a Margot, de una boutique de la ciudad, algo suave y plano que se sentía como tela a través del cartón. Lo miré durante un largo rato, debatiendo si deslizarlo por debajo de su puerta o esperar a que ella preguntara por él. La etiqueta decía bufanda de lana, Juniper, y me pregunté quién lo habría enviado. Colin, quizás, como una especie de ofrenda de paz por cualquier tensión que mi presencia hubiera creado. Lo dejé en la mesa de mi cocina e intenté no pensar en ello, pero cada vez que pasaba junto al paquete, sentía su peso, no el peso físico, sino el simbólico. Pertenecía a su mundo, el mundo de las bufandas caras, y los maridos que viajaban por trabajo y los matrimonios que parecían perfectos desde fuera. Yo no pertenecía a ese mundo. Lo había sabido desde el principio, pero de alguna manera me había permitido olvidarlo. A las 17:15 del día siguiente, bajaba las escaleras con el paquete sin abrir, cuando Margot apareció subiendo. Nos detuvimos en el rellano, ambos conteniendo la respiración. Esto fue entregado en mi buzón por error, dije, ofreciéndole el paquete. Lo tomó sin tocar mi mano, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Gracias.
De nada. Nos quedamos allí un momento más de lo necesario, ambos buscando algo seguro que decir. ¿Cómo va la gotera? Preguntó finalmente. Mejor. Noah dijo que el techador debería estar aquí el lunes. Bien, eso es... Bueno, la conversación se sentía hueca, como si estuviéramos leyendo frases de un guión en el que ninguno de los dos creía. Yo debería, dijo, señalando las escaleras. Sí, yo también. Nos cruzamos con la distancia educada que mantienen los extraños, y sentí algo romperse en mi pecho mientras sus pasos se desvanecían por encima de mí. Esa noche me quedé despierto escuchando el silbido del radiador y preguntándome cómo podías echar de menos a alguien que vivía a 10 metros de distancia. A las 2:07 de la madrugada estaba frente a mi portátil, intentando escribir para escapar de la soledad, cuando lo vi. Al otro lado del patio, la luz del porche de Margot parpadeó 2 veces. Encendida, apagada, encendida. Me quedé mirándola un largo momento, preguntándome si lo había imaginado. Luego, volvió a ocurrir. 2 parpadeos deliberados, como una señal. Recordé que una vez había mencionado, durante la conversación sobre la sopa que parecía de hace una vida, cómo ella y su hermana habían desarrollado un código de luces de adolescentes. 2 parpadeos significaban seguro para hablar. 3 significaban emergencia. Un destello largo significaba vete. Me quedé en la ventana, mi corazón golpeando con fuerza contra mis costillas, y asentí una vez. Luego me puse los zapatos y bajé las escaleras lo más silenciosamente que pude. A las 2:20 de la madrugada, el lavadero estaba cálido y silencioso, las máquinas haciendo un suave clic en modo de espera. Margot ya estaba allí cuando llegué, sosteniendo el paquete sin abrir que yo había devuelto. Nunca lo abrí, dijo sin preámbulos. De acuerdo. Es de Colin. Una ofrenda de paz, creo. Sabe que algo cambió, aunque no sepa qué. Dejó el paquete sobre la mesa de doblar la ropa entre nosotros. Yo también he traído algo, dijo, sacando un papel doblado de su bolsillo. Tu ensayo, la nueva versión. Lo dejaste en el libro de registro de mantenimiento. Lo había hecho, sin pensar, como dejar migas de pan para alguien que quizás nunca las encuentre. Hice anotaciones en los márgenes, dijo, sugerencias editoriales, si las quieres. El papel estaba desgastado por el uso, arrugado como si lo hubieran leído muchas veces. Su letra llenaba los márgenes con una escritura pequeña y cuidadosa. Margot, necesitamos reglas, dijo rápidamente, antes de que yo pudiera terminar lo que había estado planeando decir. Si vamos a ser vecinos, si vamos a coexistir en este edificio sin perder la cabeza, esperé. Nada de más besos, nada de pedirme que elija, nada de pretender que esto es algo que no puede ser. Cada regla cayó como un pequeño golpe, pero asentí de todos modos. Pero tampoco nada de desaparecer, continuó. Nada de evitar los buzones o el patio o las zonas comunes. Somos adultos. Podemos encontrar la manera de estar en el mismo espacio sin estallar. ¿Qué propones? Revisiones de buzones, 2 veces al mes. Asuntos oficiales de la comunidad. Revisamos las cerraduras, probamos las bisagras, nos aseguramos de que todo funcione correctamente. Era una excusa débil para pasar tiempo juntos, apenas creíble incluso para nosotros mismos. Eso es mucho mantenimiento de buzones, dije. Estos son edificios viejos. Las cosas se rompen. Nos quedamos allí en el cálido lavadero, rodeados por el olor a detergente y suavizante, ambos sabiendo que estábamos negociando algo que no tenía nada que ver con el mantenimiento del edificio y todo que ver con el hecho de que no podíamos soltarnos el uno al otro del todo. De acuerdo, dije finalmente. Asintió y recogió el paquete. Debería devolverlo. Deberías. Probablemente no, pero lo haré de todos modos. Me entregó el ensayo con sus notas y nuestros dedos se rozaron al tomarlo. Solo por un segundo.
pero lo suficientemente largo para que ambos recordáramos lo que estábamos dejando ir. Gracias, dije, por las notas, por todo. Gracias por entender. Nos quedamos allí un momento más, el espacio entre nosotros sintiéndose a la vez demasiado amplio y demasiado estrecho. Debo irme, dijo. Sí, yo también. Pero ninguno de los dos se movió hasta que oímos pasos en el pasillo de arriba, algún otro insomne deambulando por su propio pequeño reino de insomnio. A las 9:10 de la mañana siguiente, estaba en el patio reemplazando la última bisagra problemática del buzón, cuando doña Dalrymple apareció con su café y una sonrisa cómplice. Preciosa mañana, dijo, sentándose en su banco favorito. Calienta más. Estuve de acuerdo. Margot se unió a nosotros unos minutos después, llevando el libro de registro oficial de mantenimiento de la comunidad y un portapapeles que hacía que todo pareciera apropiadamente profesional. Inspección final, anunció, aunque todos sabíamos que las bisagras habían estado bien durante días. Firmó mi trabajo, con letra firme, anotando 2.5 horas, mantenimiento, herrajes de buzones en el registro. Cuando me entregó el portapapeles para que pusiera mis iniciales, percibí el más tenue rastro de su perfume. Todo listo, dijo, cerrando el registro con un chasquido decisivo. Buen trabajo, dije. Intercambiamos una pequeña y ordinaria sonrisa, de esas que los vecinos comparten por proyectos terminados y mañanas soleadas, la clase de sonrisa que podría durar. Doña Dalrymple observó este intercambio con los ojos agudos de alguien que había visto suficientes primaveras ir y venir como para reconocer cuándo el invierno por fin se estaba rompiendo. Empezaré la lista de la siembra de primavera, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Quizás podrían revisarla ambos, asegurarse de que no me olvide de nada importante. Por supuesto, dijo Margot. Encantado de ayudar, añadí. Y así, sin más, teníamos una nueva rutina. Quizás no la que habíamos querido, pero una con la que podíamos vivir. Esa noche me senté frente a mi portátil con las notas editoriales de Margot extendidas sobre mi escritorio como un mapa hacia un lugar al que nunca había sido lo suficientemente valiente como para ir solo. Su letra llenaba los márgenes de mi ensayo con sugerencias que hacían cada frase más fuerte, preguntas que me empujaban hacia una verdad mejor. En el margen, junto a la frase sobre coleccionar momentos, había escrito: por eso leemos, para saber que no estamos solos al sentirnos solos. Al final de la página, con letras tan pequeñas que tuve que entrecerrar los ojos para leerlas: gracias por permitirme llevar esto. Guardé el documento como Ciudades borrador final y lo envié a 3 revistas literarias antes de que pudiera perder los nervios. Fuera de mi ventana, el patio estaba oscuro excepto por el suave resplandor de las luces de los porches y el ocasional parpadeo de las ventanas nocturnas. La primavera aún estaba a semanas, pero podía sentirla esperando en el aire, ese cambio sutil que prometía días más largos y nuevos brotes y la posibilidad de empezar de nuevo sin olvidar lo que vino antes. En unas horas, Margot y yo nos cruzaríamos en el pasillo como los vecinos que estábamos aprendiendo a ser. Intercambiaríamos las cortesías ordinarias que se sentían extraordinarias cuando conocías su peso. Mantendríamos la cuidadosa distancia que nos mantenía a salvo a ambos, y 2 veces al mes nos reuniríamos en el patio con portapapeles oficiales y preocupaciones legítimas sobre el edificio, revisando buzones que no necesitaban revisión, documentando reparaciones que no necesitaban documentación, encontrando formas de estar en la órbita del otro sin pedir más de lo que cualquiera de los dos podía dar. Algunas deudas, estaba aprendiendo, no podían pagarse con dinero, ni con trabajo, ni siquiera con honestidad. Algunas deudas requerían un tipo de moneda completamente diferente: la voluntad de dar. Un paso atrás,
de elegir la estabilidad sobre el deseo, de amar a alguien lo suficiente como para dejarle la vida intacta. Pagué lo que debía de la única manera que ella aceptaría, convirtiéndome en alguien que no la obligaría a elegir. Algunas noches, cuando percibo el tenue sonido de música clásica a través de las paredes, me pregunto si ella todavía lee mis palabras en la oscuridad. Algunas mañanas, cuando encuentro la luz del porche parpadeando ligeramente fuera de ritmo, me pregunto si está pensando en las reglas que hicimos en el lavadero y si son lo suficientemente fuertes para sostenernos. Pero sobre todo, solo vivo aquí, en este edificio donde todo el mundo sabe los asuntos de los demás, pero finge no saberlos, donde Doña Dalrymple cuida sus flores y Noah arregla lo que se rompe y Margot lo gestiona todo con la tranquila competencia de alguien que ha aprendido que el amor no siempre se parece a las películas, y 2 veces al mes revisamos los buzones juntos. Profesional, necesario, con cautela. Las bisagras funcionan perfectamente ahora, pero seguimos revisándolas de todos modos.